Era un domingo cualquiera, o al menos eso pensaba yo. Mi nombre es Samuel Chambers, pastor de la Iglesia Nueva Esperanza, una comunidad que ayudé a construir con tanto amor y dedicación a lo largo de los años. Tenía más de 50 años y llevaba más de 2 décadas predicando lo que creía ser la verdad divina. Para mí, la Biblia era la palabra absoluta e incuestionable de Dios. Había, claro, un tema que defendía con más fervor: las mujeres no deben predicar. Basado en mi interpretación de 1 Timoteo 2:12, siempre enseñé que las mujeres no podían ocupar posiciones de liderazgo en la iglesia. Eso era claro para mí, algo que nunca me había pasado por la cabeza cuestionar. La fe era lo que me guiaba. La palabra de Dios, tal como yo la entendía, era la luz en mi camino. Pero ese día, algo inesperado iba a suceder. Durante el culto, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Estaba en el altar, como siempre, dirigiendo la oración y guiando a la congregación en un momento de alabanza, cuando de repente un dolor inmenso invadió mi pecho. Era como si mi corazón se estuviera aplastando. Miré a la congregación, tratando de disimular, pero sabía que algo no estaba bien. Sentí mi cuerpo comenzar a tambalear y una sensación de pérdida de control se apoderó de mí. Intenté continuar, pero el dolor era insoportable. Las últimas palabras que logré decir antes de caer fueron: «Señor, ¿qué está sucediendo conmigo?». En el preciso momento en que mi cuerpo se desplomó en el suelo de la iglesia, una sensación de frío y oscuridad me envolvió, como si me estuviera alejando del mundo. El último sonido que escuché fue el grito de una hermana en la congregación, pero ya no sentía nada más. No sé cuánto tiempo estuve fuera, pero cuando regresé, lo primero que sentí fue el peso de mi cuerpo. Estaba tendido en el suelo de la iglesia, rodeado por los rostros preocupados de los miembros de la congregación. Sentí que mi respiración era difícil, como si el aire no llegara del todo a mis pulmones. Me levantaron, pero mi mente no estaba del todo aquí. Algo había cambiado en mí, aunque no podía identificar exactamente qué. Todo me parecía distinto, como si de alguna manera estuviera viendo el mundo a través de una capa de niebla espesa. De repente, me di cuenta de que no estaba solo. La sensación era extraña, como si una presencia me observaba. Volteé hacia atrás, pero no vi nada, solo el vacío, un espacio en el aire. Mi cuerpo estaba aquí, en la iglesia, pero mi mente no lo estaba. Al principio pensé que era la fiebre o tal vez el estrés, algo que me había llevado a perder la conciencia. Sin embargo, al intentar retomar el control de mis pensamientos, fue cuando sucedió. Vi una luz cálida, cegadora, que apareció de la nada. No era una luz común, sino algo vivo. Podía sentir su intensidad, su energía, algo que me atravesaba, que me invadía de una manera que jamás había experimentado. Me sentía atraído por ella, como si fuera la respuesta a todas mis dudas, el fin de todas mis preguntas. Y allí, en medio de esa luz, vi una figura. Era imposible describirla en términos humanos, pero lo intentaré. Era un hombre, o al menos parecía serlo. Tenía una presencia serena, pero al mismo tiempo tan intensa que era abrumadora. Sus ojos, jamás olvidaré sus ojos. No era como ver a una persona, era como ver la verdad misma, algo tan profundo que dolía. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque mi voz sonó como un susurro. «Soy el que fue y es, el que te llama», respondió. «Te llamo para que veas lo que no has visto», dijo, y sus palabras resonaron en mi mente, como si las escuchara en cada rincón de mi ser. Sentí que algo estaba a punto de cambiar, pero mi mente, aún nublada por la confusión, no podía comprender bien lo que sucedía. «Lo que no he visto», repetí, buscando sentido. Entonces, esa presencia, esa figura que ahora parecía más real que nunca, levantó su mano y un destello de imágenes comenzó a fluir ante mí. Eran visiones,
pero no de algo lejano o abstracto. Vi mujeres predicando, orando, liderando con una fe tan pura que no podía ignorarlo. Vi a Débora, la jueza, a Esther, la reina que salvó a su pueblo, a Priscila que enseñó junto a Pablo. Vi sus rostros, sus expresiones de determinación y amor por Dios. Ellas también fueron llamadas, dijo la figura, su voz llena de compasión. No puedes seguir ignorando lo que está claro, Samuel. Algo dentro de mí tembló, como si todas mis creencias comenzaran a desmoronarse ante una verdad que jamás había considerado. Intenté resistirme, intenté aferrarme a lo que siempre había enseñado, pero era como si cada palabra que me había sustentado durante años se desvaneciera en el aire. No puedes negar lo que el Señor ha dispuesto, continuó. Fue entonces cuando sentí una paz extraña, una serenidad que me envolvió como un abrazo cálido. De alguna manera, ya no me importaba pelear contra eso. Ya no me importaba aferrarme a mis viejas interpretaciones, porque sabía que había algo más grande que mi entendimiento limitado. La luz que me rodeaba se intensificó aún más y pude ver, por un breve momento, a esas mujeres, no como figuras distantes de la historia, sino como seres vivos, con un propósito claro. Ellas estaban allí, presentes, como si el llamado de Dios fuera eterno y no hubiera distinción de género, solo de fe y obediencia. «Vuelve, Samuel», me dijo la figura. «Tienes mucho que enseñar, pero también mucho que aprender». De repente, todo se oscureció de nuevo, como si una cortina se hubiera cerrado entre ese mundo y el mío. Sentí un tirón en mi pecho, como si me arrancaran de un lugar seguro y me empujaran de vuelta a la realidad. Mi respiración era entrecortada y me desperté de un tirón, de vuelta en la iglesia, en el mismo lugar donde había caído. La gente a mi alrededor me miraba con ojos llenos de preocupación. Estaba confundido, desorientado, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. La iglesia seguía en silencio y sentí el peso de las miradas sobre mí. Era un sueño, una visión, no lo sabía, pero algo en mi interior me decía que no. El aire se sentía diferente. El peso de la Biblia que aún sostenía en mis manos era mucho más liviano. Miré a los rostros a mi alrededor. Algunos me sonreían aliviados, pero pude ver la duda en sus ojos. Ellos no sabían lo que yo acababa de vivir. Solo yo lo sabía, y esa verdad se clavaba en mi pecho con una fuerza casi dolorosa. Mi mente volvía una y otra vez a las palabras que me habían sido dichas. Ellas también fueron llamadas. Con el paso de los días, no pude dejar de pensar en lo que había experimentado. Cada vez que tomaba mi Biblia, sentía la presencia de esas mujeres que me habían sido reveladas en la visión. No pude volver a predicar lo mismo. Algo dentro de mí se revelaba. En cada lectura, cada pasaje, se me aparecían nuevos significados, y cada vez que leía sobre las mujeres que habían sido llamadas por Dios, sentía una chispa dentro de mí. Algo que me despertaba de una forma que no podía explicar. Sabía que tenía que compartirlo, pero también sabía que esto significaba un riesgo enorme. ¿Cómo podría enfrentar a mi congregación? ¿Cómo les explicaría que lo que había enseñado durante tantos años ya no podía seguir siendo la verdad para mí? No había respuesta fácil, pero sabía que debía seguir adelante. Aquella experiencia sobrenatural me había transformado, y aunque el miedo me asaltaba, también había una certeza profunda. Era mi deber hablar. La primera vez que subí al altar después de mi experiencia, mi corazón latía con una fuerza que nunca había sentido antes. Los ojos de la congregación estaban fijados en mí, esperando las mismas palabras de siempre, pero yo ya no podía decir lo mismo. No podía predicar la misma doctrina que había enseñado durante años. Mi mente estaba en un torbellino, y cuando abrí la boca, lo primero que salió no fueron las palabras que había planeado. Hoy vengo a hablarles de algo que ha cambiado mi vida, dije, y por un momento
El silencio fue tan pesado que pude escuchar el latir de mi propio corazón. Todos se quedaron mirándome, sorprendidos, pero ninguno de ellos sabía lo que estaba por venir. Lo que les he enseñado sobre las mujeres y el ministerio, lo que les he predicado durante tantos años, ya no puedo seguir enseñándolo. Dios me ha mostrado algo diferente, y si ustedes me permiten, quiero contarles sobre ello. Vi cómo algunos comenzaron a murmurarse entre ellos. Pude ver el asombro, la incredulidad y algo más, miedo. El miedo a que lo que estaba diciendo desmantelara todo lo que habíamos creído como iglesia. Pero más allá de todo eso, había una sensación de liberación en mi corazón. No podía seguir escondiendo lo que había visto, lo que había vivido. Hablé sobre la visión, sobre esas mujeres que Dios había llamado al ministerio y cité pasajes que nunca había considerado antes. Hablé de Débora, de Priscila, de Junia y de tantas otras que, según mi interpretación anterior, nunca debieron haber estado en posiciones de liderazgo. Pero esa interpretación había sido rota en mi corazón. Lo que me había enseñado la luz, lo que había visto en la presencia de Cristo, me obligaba a cambiar, a confrontar la verdad de una manera radical. El ambiente en la iglesia se volvió tenso. Algunos no podían creer lo que estaba diciendo. Había miradas llenas de incredulidad, murmullos de desconfianza. Un par de ancianos que siempre me habían apoyado se levantaron de sus asientos y abandonaron el templo. Otros, en cambio, parecían más intrigados que molestos, como si esperaran algo más de mí, como si buscaban una explicación para lo que estaba sucediendo. Pero, más allá de la resistencia, algo en mi interior me decía que había tomado la decisión correcta. Sentí que no estaba solo, que el Espíritu Santo estaba conmigo, guiándome a través de cada palabra que salía de mi boca. Y aunque mi corazón seguía acelerado, la paz que había sentido en mi experiencia con Jesús comenzaba a envolverme nuevamente. Ya no era un hombre que simplemente predicaba, ahora era alguien que había sido tocado por una revelación profunda. Y esa revelación, aunque difícil de aceptar para muchos, tenía que ser compartida. Con el paso de las semanas, la iglesia se dividió. Algunos miembros se fueron sin dar explicaciones y otros se acercaron a mí con ojos llenos de duda, pero también con una curiosidad palpable. Había mujeres que se me acercaban, me tomaban de la mano y me miraban con esperanza, como si mi mensaje les hubiera devuelto algo que habían perdido hace mucho tiempo. Gracias por decirlo, me decían. Gracias por darnos voz. Esas palabras me conmovieron profundamente y me hicieron entender que lo que había hecho no solo afectaba mi vida, sino la vida de esas mujeres que habían estado calladas durante tanto tiempo. Algunas incluso empezaron a predicar en sus hogares, a compartir la palabra de Dios con confianza, algo que jamás se habrían atrevido a hacer antes. Verlas con esa nueva energía, con esa seguridad en su fe, me dio fuerzas para continuar, incluso cuando las críticas se hicieron más fuertes. Sabía que no podía dar marcha atrás. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Un grupo de pastores de iglesias cercanas se enteró de lo que había sucedido y comenzaron a cuestionar públicamente mis enseñanzas. Se organizaron reuniones y publicaciones en las que me acusaban de estar en el error, de ser un falso profeta que había torcido la palabra de Dios. Escuchaba esos ataques y aunque me dolían, no podía dejar que me detuvieran. Cada vez que recibía un mensaje lleno de reproches, recordaba aquella luz que me había rodeado, los ojos de Jesús y las palabras de aliento de esas mujeres que por primera vez sentían que podían ser parte activa del ministerio, y entonces mi convicción se fortalecía aún más. Lo que viví no había sido un sueño ni una ilusión, había sido una revelación directa, algo que no podía ignorar ni abandonar. Pasaron varios meses y la tensión en la iglesia no disminuía.
Algunos de los miembros más leales a la vieja doctrina comenzaron a atacarme directamente, acusándome de estar desviándome del camino verdadero. A pesar de todo eso, comencé a ver señales que me daban esperanza. Las mujeres en la congregación, que antes se habían mantenido en el anonimato, comenzaron a levantarse. Un domingo, una hermana llamada Clara, que siempre había sido tímida y había participado en la iglesia en silencio, subió al altar y comenzó a compartir un testimonio tan poderoso que todos quedaron sin palabras. Era como si esa revelación en mi vida también hubiera despertado algo en ellas, un fuego que había estado latente y que ahora no podía ser ignorado. Vi en sus ojos algo que no había visto antes: fe, propósito y la certeza de que ellas también podían ser usadas por Dios. La congregación comenzó a cambiar, y no solo por las mujeres que se levantaban, sino por el ambiente que comenzaba a crearse. Había un aire de libertad en los cultos, una sensación de que la iglesia estaba finalmente comprendiendo lo que realmente significaba ser parte del cuerpo de Cristo, sin barreras ni restricciones impuestas por tradiciones humanas. Las mujeres, especialmente, comenzaron a predicar en pequeños grupos, y sus mensajes eran poderosos, llenos de una verdad que resonaba en el corazón de todos. Para mí, cada vez que veía a una de ellas tomar la palabra, sentía que Dios estaba cumpliendo su propósito. Mi corazón se llenaba de una gratitud profunda, como si todo el peso que había cargado durante años se estuviera desvaneciendo. Pero, a pesar de los avances, no todos estaban dispuestos a aceptar este cambio. Algunos miembros más antiguos de la iglesia comenzaron a expresar su malestar de manera más abierta, incluso enojados, como si mi revelación hubiera trastocado su sentido de identidad religiosa. Al principio, intenté dialogar con ellos, pero las discusiones se volvían cada vez más tensas. Aún así, no podía darme por vencido. Sabía que lo que Dios me había mostrado no era un error, aunque las críticas fueran duras. Mi vida había cambiado, y por más difícil que fuera, sentía que debía seguir adelante, sin temor, sin dudar. A veces me encontraba con mujeres que me decían que habían estado esperando una voz como la mía para poder seguir su llamado. Era como si, al compartir lo que había experimentado, hubiera abierto una puerta para ellas, una puerta que nunca antes había estado disponible. El impacto de mi experiencia fue mucho más allá de lo que había imaginado. No solo las mujeres comenzaron a sentirse empoderadas, sino que incluso algunos hombres de la congregación comenzaron a cuestionar sus propias creencias y a reflexionar sobre lo que realmente enseñaba la Biblia en cuanto al rol de la mujer en el ministerio. Un hermano que siempre había estado de acuerdo con mis enseñanzas sobre la sumisión se acercó un día después de culto. «Pastor», me dijo con la voz quebrada, «he estado leyendo las Escrituras como nunca antes, y algo me dice que tenías razón. No puedo seguir ignorando lo que Dios nos está mostrando». Ese tipo de conversaciones se volvieron más frecuentes. Empecé a darme cuenta de que mi experiencia no solo había transformado mi vida, sino también las vidas de otros. El cambio que había sucedido en mi interior parecía estar contagiando a los demás de una manera que no podía describir. Estábamos en medio de una revolución espiritual silenciosa, y aunque había resistencias, el movimiento ya no podía detenerse. Sin embargo, el camino no estuvo exento de desafíos. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por momentos de duda y cuestionamientos profundos. A veces me encontraba solo en mi oficina mirando la Biblia, preguntándome si realmente había hecho lo correcto. Las palabras de mis antiguos compañeros pastores seguían resonando en mi cabeza. «Has desviado a la iglesia del camino de la verdad». Esos pensamientos eran dolorosos, porque los veía como mis hermanos en la fe, pero a la vez sabía que no podía retroceder.
En esos momentos sentía la misma paz que había experimentado en mi visión, como si me estuviera recordando que este era el camino que debía seguir. Y con cada nueva predicación, con cada palabra que compartía, sentía que me acercaba más a la verdad, aunque el costo fuera alto. Con el tiempo, la resistencia fue disminuyendo. La iglesia, aunque dividida, comenzó a encontrar un equilibrio. Un grupo de mujeres se organizó para comenzar a liderar estudios bíblicos, y aunque al principio los hombres eran reacios a unirse, poco a poco comenzaron a ver el valor en lo que ellas compartían. Había algo en sus palabras, algo en su manera de enseñar que resonaba en lo más profundo de quienes las escuchaban. Yo observaba, con el corazón lleno de gratitud, cómo se levantaban y asumían el rol que Dios les había dado. Vi a mujeres como Clara, Ana y Marta, que antes habían sido sombras en la iglesia, ahora brillar con una luz propia. Sus voces, antes calladas, ahora se alzaban con fuerza, y todo el cuerpo de la iglesia lo sentía. Para mí, todo eso era una confirmación de que la revelación que había recibido no era un error. La palabra de Dios no tiene barreras de género. El Espíritu Santo capacita a todos por igual. A través de esos momentos de transformación, aprendí a soltar las cadenas de la tradición humana que, muchas veces, amarran lo que Dios ha llamado a hacer. Aceptar el llamado de Dios para las mujeres en el ministerio no significaba debilitar la autoridad de la iglesia, sino expandirla, enriqueciendo la comunidad con la sabiduría y el poder de aquellos a quienes antes se les había dicho que no podían servir. Vi el fruto de esa obediencia. La iglesia creció, no solo en números, sino en profundidad espiritual. Y mientras observaba el crecimiento de esas mujeres, me di cuenta de que la verdadera iglesia no es solo la que sigue una tradición, sino la que escucha y responde al llamado de Dios, sin importar el género. Pero, como todo cambio significativo, hubo momentos difíciles que me hicieron cuestionar si lo que había vivido realmente era el camino correcto. Una mañana, recibí una llamada de uno de los pastores más influyentes de la ciudad. Él había sido un mentor cercano durante muchos años, y su voz, firme y llena de autoridad, me pidió que me reuniera con él para hablar sobre los recientes desacuerdos. Fue una de las conversaciones más difíciles que tuve. Él me acusó de estar dividiendo la iglesia, de ser una mala influencia para la comunidad cristiana. «No te das cuenta de lo que estás haciendo», me dijo con tono severo. «Estás poniendo en peligro todo lo que hemos construido. Esto no es un cambio de doctrina, es una herejía». Sus palabras me golpearon con fuerza, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí no cedió. Sabía que estaba cumpliendo con lo que Dios me había mostrado, aunque el precio fuera alto. A lo largo de esa conversación, lo único que podía hacer era mantener la calma y recordar las palabras de Jesús que había escuchado en mi visión. «Te llamo para que veas lo que no has visto». El impacto de esa conversación se mantuvo conmigo por días. Me sentía agotado, emocionalmente drenado, pero también sabía que la iglesia, mi iglesia, estaba cambiando para mejor. Había una nueva libertad, una nueva comprensión de lo que significaba ser discípulos de Cristo. En mi corazón sabía que la resistencia era natural, que siempre habría quienes se opondrían al cambio, especialmente cuando desafía sus creencias más arraigadas. Sin embargo, lo que me mantenía firme era la convicción de que había sido elegido para dar este paso, para confrontar las tradiciones con la verdad del Evangelio. Y cuando veía a las mujeres de la iglesia predicar, orar y enseñar con tanto fervor, sabía que el sacrificio valdría la pena. Había algo mucho más grande en juego, el llamado de Dios para todos sus hijos, sin distinción. A medida que pasaba el tiempo, mi lucha interna comenzó a calmarse. Las conversaciones difíciles seguían llegando, pero algo en mi corazón había cambiado. Ya no temía tanto la oposición,
porque sabía que lo que estaba defendiendo no era mi propia interpretación, sino la verdad que había sido revelada a través de una experiencia espiritual profunda. Las palabras de aquellos que me llamaban herético ya no me sacudían como antes. En lugar de sentirme atacado, sentí compasión por ellos, porque entendí que estaban atrapados en una visión limitada de lo que Dios podía hacer a través de su pueblo. Y mientras veía cómo las mujeres que se levantaban comenzaban a transformar la comunidad, supe que mi misión ya estaba cumplida en gran medida. No fue solo un cambio en la iglesia, sino un cambio profundo en mi vida, en mi fe, en mi manera de entender el llamado de Dios para todos. El día que una de las mujeres de la congregación, Laura, me pidió ser ordenada como pastora, sentí una mezcla de emoción y gratitud. Ella había sido una de las más reservadas, la que había dudado más de su capacidad para servir en el ministerio, pero ahora estaba más decidida que nunca. En ese momento, mientras le imponía las manos, sentí una paz tan profunda que era como si todo el universo conspirara a favor de lo que Dios había comenzado. Aquel acto de fe no solo marcó un hito en nuestra iglesia, sino que me recordó por qué había comenzado este camino en primer lugar: la obediencia a un llamado que, aunque difícil y desafiante, tenía la capacidad de transformar vidas y abrir puertas a nuevos horizontes. Con el paso de los años, la iglesia se estabilizó en su nueva identidad. Las mujeres predicaban, lideraban, enseñaban, y la comunidad cristiana de nuestra ciudad comenzó a ver que lo que habíamos vivido no era una simple reforma doctrinal, sino una verdadera revelación del Espíritu. Aunque algunos nunca aceptaron el cambio, la mayoría comenzó a comprender que la iglesia no se trata de los papeles que asignamos a las personas, sino de la obediencia a Dios y su llamado. Al final, lo que importaba era la pasión por servir y el deseo de vivir conforme al propósito divino, independientemente del género. Miraba a las mujeres que poco a poco habían tomado su lugar al frente del ministerio y veía en ellas algo más que líderes. Veía mujeres que, al igual que yo, habían sido liberadas para cumplir con el propósito que Dios tenía para ellas. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que aquella experiencia sobrenatural, ese encuentro con Jesús, no solo cambió mi vida, sino que también cambió la vida de toda una comunidad. Nunca imaginé que ese momento de crisis en la iglesia se convertiría en un punto de inflexión tan profundo. No solo rompió las barreras que existían dentro de la congregación, sino que también tocó a otras iglesias en la ciudad. Comencé a recibir cartas y mensajes de pastores que, al enterarse de lo que había sucedido, empezaron a cuestionar sus propias enseñanzas sobre el rol de la mujer en el ministerio. Algunos se acercaron a mí, pidiendo consejo. Otros me desafiaron a seguir adelante con lo que había comenzado, mientras que algunos, por supuesto, me rechazaron por completo. Pero en mi corazón sabía que esto era más grande que yo, más grande que nuestra iglesia y más grande que cualquier debate. Era la obra de Dios y yo solo estaba siguiendo su dirección. El impacto de lo que vivimos sigue siendo palpable. A veces, cuando estoy en la iglesia, me sorprendo al ver a tantas mujeres jóvenes que, al igual que Clara y Marta antes, ahora están subiendo al altar con seguridad, predicando con una convicción que nunca imaginé que vería en mis propios ojos. Algunas de ellas me han dicho que mi testimonio fue la chispa que necesitaban para seguir adelante con el llamado que Dios les había dado. En esas palabras encuentro mi mayor recompensa. Nunca quise ser un héroe ni un referente. Solo quería ser un hombre obediente a lo que Dios me mostró. Y aunque enfrenté resistencias, aunque sufrí la presión y la crítica, lo que más valoro ahora es saber que cumplí con lo que fui llamado a hacer. Vi a otras personas despertar a su propósito, y eso es lo que me llena de paz. Hoy, mientras reflexiono sobre todo lo que pasó,
Me doy cuenta de que lo que viví no fue solo una revelación personal, sino un cambio de paradigma. No solo para mí, sino para toda la iglesia que compartió ese camino conmigo. Aún hay quienes no entienden ni aceptan lo que sucedió, pero sé que Dios está haciendo su obra y Él está utilizando a personas que, como yo, alguna vez estuvieron atrapadas en la tradición para mostrar que su propósito es mucho más amplio. En esa experiencia, no solo encontré una nueva comprensión del ministerio, sino una relación más profunda con Dios, que me ha enseñado a confiar más en su guía que en cualquier doctrina o enseñanza humana. Estoy agradecido por todo lo que sucedió, incluso por las críticas, porque sé que todo eso fue parte del proceso que me permitió encontrar mi verdadero llamado. Este relato, aunque es solo una pequeña parte de todo lo que experimenté, me ha permitido reflexionar profundamente sobre lo que significa realmente escuchar el llamado de Dios, sin importar las tradiciones o restricciones humanas. A veces, las revelaciones espirituales llegan de maneras inesperadas, pero siempre nos dejan una enseñanza que puede transformar nuestras vidas y la de aquellos que nos rodean. Lo importante es mantener la fe, confiar en lo que Dios nos muestra y estar dispuestos a cambiar cuando es necesario. Si te ha conmovido esta historia, o si alguna vez has tenido una experiencia similar, me encantaría escuchar tu opinión. ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Has vivido algo que haya transformado tu forma de ver el ministerio o tu relación con Dios? No dudes en dejar un comentario aquí abajo, compartir tus pensamientos o experiencias. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas para seguir compartiendo juntos más historias como esta. Activa la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo relato.